Como ya lo habíamos anunciado, Darwin Caraballo, director ejecutivo de Acción por la Educación, Educa, es nuestro invitado. Buenos días, Darwin. Buenos días, Nelson, para ti y para toda la teleaudiencia. Bueno, el gran tema, el inicio del año escolar 2020-2021. Pero vamos, Darwin, a darle un poco de contexto, porque la discusión de ahora viene precedida del acortamiento del año lectivo anterior, del que solo se impartió hasta el 13 de marzo, un 70% del programa, se decía, lo que implicó finalizarlo en forma excepcional. Las condiciones de hoy son muy parecidas y hay tantas opiniones distintas al respecto de cómo iniciarlo. Incluso hay gente que habla hasta de si sería prudente no iniciarlo. ¿Cuál es la posición de Educa? Muy bien, y gracias por la oportunidad de llevar un mensaje de certidumbre a la familia dominicana, que comprendemos el grado de angustia que le representa no tener claridad de lo que va a ocurrir con el año escolar de sus hijos y lo que implica esto para la organización de la familia. Nosotros decimos lo siguiente: primer punto, hay que preservar la integridad de docentes, administrativos y por sobre todo los estudiantes, de modo tal de que la presencialidad de la educación solamente puede hacerse cuando estén garantizadas estas condiciones de seguridad sanitaria. Esto es el primer punto innegociable, y afortunadamente así lo ven también las autoridades actuales del Ministerio de Educación y las autoridades designadas por el nuevo gobierno, o el mejor dicho, el gobierno electo de la República Dominicana. Así que entendemos que ahí hay un consenso de que no va a haber ningún inicio de clases presenciales si no están aseguradas las condiciones para que nadie enferme de manera descuidada y por tanto eso se genere en un problema de salud pública para el país. Segundo punto, esto no implica que el proceso educativo no pueda iniciar por métodos alternativos. Nosotros entendemos que así como en el último trimestre del año 2019-2020, ante la presencia de la pandemia, Educa defendió la máxima de que la educación no se detiene y de darle continuidad al proceso educativo por métodos alternativos, por estrategias complementarias a la presencialidad. También esta es una forma de encarar el comienzo del año escolar 2020-2021, porque claramente hay un riesgo mayor, que es el de que se interrumpan los ciclos educativos, que además terminan siempre perjudicando a los que menos tienen, a los más vulnerables, que son los que cuando experimentan un periodo prolongado de ausencia de educación, terminan por salirse del sistema, yéndose a la marginalidad y a opciones que luego tienen un costo muy alto para la sociedad dominicana si así fuera. Por eso nosotros estamos viendo una organización del calendario escolar que 2020-2021 básicamente por tres grupos de realidades. El primer grupo, algunos colegios privados y algunos colegios públicos que tienen las condiciones de conectividad, que tienen las condiciones de infraestructura tecnológica para que puedan iniciar con una estrategia educativa que utilice las tecnologías como las que estamos usando ahora. Ese es un pequeño grupo tanto del sector privado como del sector público. Hay un segundo grupo que refiere a centros educativos que están ubicados en distritos escolares y en localidades donde la enfermedad no está presente o está presente de manera muy controlada, porque como ustedes saben, esta enfermedad no se irradia de igual forma en todo el territorio del país. Hay focos de contagio más agudos y hay otros donde la enfermedad es prácticamente una anécdota. En esos lugares, con las condiciones de seguridad, con las condiciones de distanciamiento y manteniendo la higiene, que son elementos fundamentales para controlar posibles focos de la enfermedad, se pudiera iniciar un modelo presencial. Y después está el gran grupo, el grupo donde está el 80% de los centros educativos del país y del alumnado, que
tienen que buscar alternativas complementarias. Allí la televisión, la radio, las guías docentes, el modelo híbrido, es decir, cuando se estén dadas las condiciones, poder asistir en alguna ocasión al centro educativo para mantener justamente vivo ese flujo de proceso educativo, valdría la pena desarrollarlo. Con también elementos innovadores, como lo demostraron los profesores dominicanos en el último trimestre del año, que recurrieron a herramientas que no estaban a priori previstas para esta función y que sin embargo fueron capaces de grabar una clase en un video de WhatsApp, pasarlo a sus alumnos, compartirlo en el área donde estaban formando parte, y allí de alguna manera se mantuvo vivo el proceso. Claramente no son condiciones óptimas, como no las son para nadie y para ningún sector, mientras vivamos bajo esta nueva normalidad impuesta por la pandemia. Bueno, parece que coincide en algunos de los aspectos de los 3 pasos que contempla EDUCA con la Asociación de Instituciones Educativas Privadas, la INEP, que planteó un diseño flexible, adaptado a las circunstancias. Parece que por ahí es que vamos. Realmente se necesitaría una gran labor de reingeniería, pero como están de por medio las pruebas nacionales, yo quiero preguntarte al respecto, porque es un tema polémico también. Algunos dicen que se eliminen, o sea, que no se impartan ahora, otros que se eliminen estratégicamente. ¿Cómo saltamos para llegar al año escolar las pruebas nacionales? Bueno, las pruebas nacionales estaban previstas ya haberse realizado, y por razones de que la seguridad sanitaria de los estudiantes y de los adultos que trabajan y prestan servicio en esto no estaban garantizadas, se postergaron. Así que es altamente probable que si estas condiciones de seguridad sanitaria todavía no están aseguradas, por lo pronto se van a seguir postergando en el tiempo. EDUCA es partidario de que cuando la seguridad sanitaria esté garantizada para todos, las pruebas igual se hagan. Básicamente por 2 razones fundamentales. La primera, y la más importante diría yo, es que es una oportunidad para que el estudiante rinda cuenta de lo que fue que aprendió. Toda la sociedad dominicana ha hecho un gran esfuerzo, y cuando no lo hacen en educación pública, lo hace la propia familia en la educación privada, por financiar un ciclo educativo de 12 años al menos, 6 años de primaria y 6 años de secundaria. Que los ciudadanos futuros, esos estudiantes que están en el entorno de 16 a 18 años, se sometan a rendir cuentas es algo saludable y que construye cultura de evaluación y cultura del mérito, que es algo que en el Pacto Nacional por la Reforma Educativa está ahí planteado, de modo tal de que allí hay un valor en sí mismo cultural que es necesario defender. Los estudiantes tienen que rendir cuenta de lo que aprendieron, tienen que ser capaces de someterse a un proceso de evaluación, como lo vamos a hacer durante el resto de la vida, todos los adultos en nuestros procesos de trabajo, donde rendimos cuenta permanentemente sobre nuestro trabajo. Y es una buena señal que, finalizado el ciclo de la educación preuniversitaria, es decir, antes de la adultez, ya tengan ese bautismo de es importante rendir cuentas. Y hay un segundo elemento importante de las pruebas nacionales que tiene que ver con el valor en sí mismo que generan para tomar decisiones amparadas en la información. La riqueza del dato que se obtiene a través de las pruebas nacionales tiene que permitirle al administrador de la educación pública, en este caso al Ministerio de Educación, tomar decisiones de cómo ajustar los currículos, de dónde mejorar los procesos de capacitación de los docentes, de dónde están los vacíos y los baches que tienen los estudiantes para generar ajustes, de la lectura que sirve para las universidades, para conocer de la forma en cómo viene esa generación que van a recibir durante el próximo año escolar. Es decir, es un hecho en sí mismo relevante y rico en información para el sistema educativo. No es una buena señal suspenderlas, pero sí es una buena señal postergarlas hasta tanto las condiciones de seguridad estén garantizadas para todos los actores. Bueno, Darwin, ayer entrevistaba yo a un representante del Foro Ciudadano sobre el mismo tema. Ellos tienen algunas ideas. Por ejemplo, me llamó la atención que ellos hablan que habría
en este escenario que reformular la metodología, realizar la capacitación docente sobre el uso de plataformas virtuales y además la elaboración de materiales pedagógicos. ¿No cree, Educa, que habría que incorporar alguno de estos elementos para iniciar la docencia en esas condiciones que ustedes proponen? Sí, por supuesto. Educa lo ha propuesto ya eso en su nota de trabajo número 43, que justamente habla de los principios y los lineamientos generales para el calendario escolar 2020-2021, que además fue presentada formalmente al Consejo Nacional de Educación y que también ya es de conocimiento de las autoridades electas y designadas para dirigir la educación a partir del 16 de agosto. Claramente eso es importante realizar. Lo que es también y muy importante que la familia dominicana entienda que esta pandemia ha roto el paradigma de la homogeneidad del sistema educativo. El sistema educativo era algo predecible. Antes de comenzar sabíamos la fecha de inicio, el día que comenzaban las vacaciones, cuándo era el corte de la Navidad, cuándo eran las pruebas nacionales y el día que finalizaba. Todo estaba perfectamente planificado. Y ahora nosotros tenemos que administrar un sistema que requiere de una planeación en la incertidumbre. Y esto requiere de múltiples esquemas, no es solamente de uno. La telepresencialidad, como le llamamos ahora, la anterior educación virtual, es uno de los instrumentos, no es el único, ni el que más va a llegar a todos los estudiantes. La televisión, el cable, los operadores de cable. Ayer tuve la oportunidad de conversar con uno de los operadores de cable más importantes del país, ubicados en el área de Santiago, que oportunamente daremos a conocer, para poner a disposición de las autoridades educativas toda la plataforma de canales virtuales para la formación. Eso puede ser de una gran y enorme ayuda para la familia que no tiene acceso a la Internet. Las guías docentes, que también ya se cuentan y que deben llegarse a cada hogar, a cada niño y niña del país. Son herramientas que van a tener que estar al servicio de estrategias muy pragmáticas, muy poco dogmáticas, muy alejadas de las escuelas tradicionales, pero que pongan como objetivo los principios fundamentales de la educación. El derecho a aprender con continuidad y el derecho sobre todo a que no aprenda el niño en función de la capacidad de pago de su familia, porque ese es el otro gran riesgo que tiene esta situación. Ensanchar las enormes desigualdades que pueden generarse en los aprendizajes producto de la desigualdad social que exhiben los hogares. Darwin, hay un temor de alguna gente, no es generalizado, independientemente de la decisión final acerca del inicio del próximo año escolar. Hay algo que se manifestó al final del año lectivo anterior y es algún tipo de desigualdad entre la educación pública y la privada. Tú mencionas en el primer grupo a los colegios privados, quizás se vayan muy delante en este proceso. Los colegios privados, está de más decirlo, no están sometidos a las frecuentes interrupciones de la docencia en el sector público, andan un par de pasos adelante en materia tecnológica. ¿No podría incentivarse esa desigualdad? Bueno, ese es un riesgo que se tiene, obviamente, pero también quiero desmitificar y que nos ayuden ustedes también a que entiendan los televidentes, nuestros telespectadores, que la educación privada en la República Dominicana es extremadamente heterogénea. Son más de 3.800 centros educativos privados y solamente hay menos de un 10%, no alcanza el 10%, el número de centros que tienen estas condiciones que tú dices, que tienen tecnología, que tienen docentes capacitados, que tienen infraestructura, que tienen una red para poder desarrollar educación a través de plataformas como la que estamos usando ahora. Ese es un número muy reducido. La educación privada, en términos de grupo, se parece mucho a la educación pública del país y en algunos casos está en peores condiciones. Por eso yo decía que el corte, el eje, la separación en público y privado no es útil a la clasificación de las capacidades que tiene cada centro educativo. Más bien hay que evaluar qué capacidades de infraestructura, de conectividad, de formación docente tienen algunos centros educativos y ahí no vamos a encontrar con sorpresa, vamos a encontrar dentro del mismo grupo
algunos centros educativos públicos que hay de excelencia y muy buenos en República Dominicana, un grupo de élite de colegios privados, y después nos vamos a encontrar a una enorme diversidad de escuelas y centros públicos privados que se parecen mucho y que tienen dificultad para afrontar una educación no tradicional, es decir, una educación que la presencialidad sea una herramienta y no la única herramienta. Entonces allí donde vamos a tener seguramente el mayor volumen de estudiantes. Recordemos que entre la educación pública y la educación privada, si sumamos los docentes y los administrativos, en la República Dominicana transitan en este universo prácticamente 2.8, 2.9 millones de personas. Así que estamos hablando de prácticamente la tercera parte del país, entre la cuarta y la tercera parte del país, que evidentemente genera un enorme desafío para las autoridades entrantes de cara a el rendir cuentas sobre cómo se va a terminar aplicando el calendario escolar. Darwin, permíteme apelar a tu experiencia en cuanto a programas para la evaluación internacional de los alumnos, Verbigracia, PISA. Yo no sé si en ese terreno hay atenuantes, excepciones en cuanto a la calificación para la República Dominicana por la situación que se está viviendo. ¿Qué tú ves al respecto? No, claramente lo que tiene sentido de evaluar es una lectura de la realidad. Es decir, uno no puede estar evaluando cosas que no ocurren o procesos educativos que no se han dado. Yo creo que en este momento la OCDE, que es la Oficina para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que digamos son los dueños y los líderes del proyecto de las pruebas internacionales de educación, conocidas como PISA, están repensando cómo van a medir en la próxima medición que toca para el 2021, pero que ya digamos en este año próximo comenzaban a levantarse los datos para recoger justamente información que dé cuenta de toda esta situación, que no solamente ha afectado a la República Dominicana, digámoslo con claridad, esto está afectando al mundo entero. Y países con sistemas educativos bien consolidados, con sistemas institucionales y estados de bienestar más desarrollados, que en el caso de América Latina, han concluido, luego del último trimestre del calendario escolar 2019-2020, que la no presencialidad fue un foco de agudización de las desigualdades en los aprendizajes, algo que te preocupaba, Nelson, en tu intervención anterior, y que es justamente el gran desafío que tiene el sistema por delante. Al menos no reproducir esas desigualdades, tratando de corregir y de hacer de la educación una herramienta para poder llevar esa máxima, ese sueño de que es el lugar donde se iguala antes del punto de partida. Bueno, Darwin, la gran crisis sin precedentes para la educación. ¿Crees tú que llegó el momento de aprovechar la coyuntura para reorientar la inversión en educación? No me refiero nada más que el 4%, el cliché, no. Reorientar la inversión. Sí, es muy importante lo que dices, porque por dos razones fundamentales. La primera, porque todos sabemos que en la República Dominicana el presupuesto que se asigna al Ministerio de Educación es una proporción fija del Producto Interno Bruto, el 4% famoso. Pero el Producto Interno Bruto de este año para el país va a caer de manera significativa. Algunos actores importantes internacionales pronostican una caída de 6.5% del PIB. ¿Esto qué quiere decir? Que el sistema educativo va a seguir teniendo la misma proporción, pero ahora de un pastel más pequeño. Entonces hay que optimizar los recursos, porque es altamente probable, y Educa ha hecho los estudios de sensibilización al respecto, que proyectan tal vez una caída de hasta 15.000 millones de pesos en el presupuesto del Ministerio de Educación. Y por otra parte, es muy relevante porque creemos que esta crisis ha creado una enorme oportunidad para transformar el sistema educativo. Por ejemplo, la barrera que existía tradicionalmente entre el docente y la tecnología por un tema cultural, se ha roto y se ha derribado por completo. De la noche a la mañana los docentes han adoptado y aceptado que la tecnología llegó para quedarse como una herramienta de su profesión. La telemedicina es otro de los ejemplos.
Nosotros mismos en Educa, junto con la Universidad Católica de Uruguay y la Organización de Estados Iberoamericanos, hemos impartido un curso junto con el INAFOCAN para docentes en la telepresencialidad, que simultáneamente teníamos a 500 docentes por esta misma plataforma. Y uno queda sorprendido de lo bien que funcionó, de cuánto aprendieron y de cómo pudieron luego ellos demostrar lo que habían aprendido. O sea que creemos que hay una enorme oportunidad para dar un salto de la calidad, de facilitar esta coyuntura, reformas que de otras formas sería muy difícil instrumentar ahora. Por eso se requiere dos principios fundamentales que Educa plantea en esa nota. Primero, la confianza en el maestro dominicano, en el director de centro dominicano. Hay que confiar en él, hay que confiar que va a poder hacerlo bien, hay que darle la responsabilidad de que, oiga, usted es el responsable de la educación de esos 30 muchachitos. Usted tiene que lograr que esos muchachitos puedan aprender a leer y comprender lo que lean y puedan ser capaces de hacer un cálculo simple y de establecer una regla de 3 para calcular un porcentaje de una tarjeta de crédito. Y adicionalmente a esto, la importancia de que los docentes, los actores sociales y las autoridades trabajen en un clima de unidad. Este no es un momento para enfatizar en lo que separa y en las diferencias. Es un momento para enfatizar en el bien colectivo. Este no es un momento de lo que dirían los economistas de pensar en el equilibrio fundamental de la economía de Adam Smith, sino es un momento para pensar en John Nash y el equilibrio, el nuevo equilibrio por acuerdo de las partes y por el beneficio del colectivo. Solo cuando se piense en el beneficio de ese colectivo es que se va a poder lograr una estabilidad para el país en el sector educativo. Darwin, informaciones públicas dan cuenta de que Educa tuvo un primer contacto con el próximo ministro de Educación. Al respecto, quiero preguntarte cómo estuvo ese intercambio y si además Educa quedó persuadida de qué es lo que va a traer el barco, por decirlo de alguna manera. El futuro ministro de Educación, el ministro de Educación designado, el doctor Roberto Fulcar, incluso nos ha autorizado a nosotros a compartir lo que hemos conversado con él. Hablamos de varios temas, obviamente del inicio del calendario escolar y de los temas de calidad que tiene como desafío el sistema, incluso antes de la pandemia. Y nos encontramos con un profesional que conoce el sistema, preparado para la tarea, con ganas y con una vocación de pluralidad y de escuchar. Él nos ha contado que antes de tomar decisiones, por ejemplo, esta tan importante como la de iniciar el calendario escolar 2020-2021 y a través de cuáles metodologías, ha decidido y ha querido escuchar a todos los actores, como Educa y como otras organizaciones sociales, y obviamente a los profesores en su sindicato. Entiende que el gran socio para el éxito de la gestión son los propios educadores, y está teniendo esta serie de reuniones en la cual está abriendo el ministerio, hablando de su vocación de trabajo en colectivo, creo que con un espíritu muy constructivo, al igual, vale decirlo, que lo venía haciendo y que todavía lo hace hoy el actual ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, que no nos olvidemos que ha hecho una gran tarea, que sobrellevó el cierre de un año escolar muy complicado y que está dando un ejemplo de transparencia y de sentido republicano al poner a disposición de las nuevas autoridades toda la información y todas las herramientas que se requieren para poder darle continuidad a un año que de por sí ya será muy complicado. Bueno, gracias Darwin por esta provechosa conversación. Gracias a ustedes como siempre y saludos para toda la teleaudiencia. Darwin Caraballo, director ejecutivo de Acción por la Educación. Educa ha sido nuestro invitado. Una conversación pletórica en informaciones sobre la incertidumbre que existe para el inicio del próximo año escolar. Continuamos con Enfoque Matinal.